Muchas gracias, muchas gracias. Gracias al doctor Héctor Granillo por recibirnos en su casa. Realmente nos sentimos muy complacidos de estar aquí a discutir un tema en el cual voy a tratar de seguir la exposición que arrancó Liliana en el tema del dictamen pericial. Lo que quiero contar particularmente es que en nuestra legislación en Colombia hemos decidido hacer un cambio del dictamen judicial, que es el perito que designa el juez. En Argentina se designa por sorteo, en Colombia lo designa el juez de una lista de auxiliares de la justicia, pero es un perito judicial, es un perito que tiene el papel de colaborador del juez y que consideramos como imparcial en la medida en que no es escogido por ninguna de las partes. Y hemos decidido cambiar de ese perito judicial a un perito de parte. Pero hemos decidido cambiar fundamentalmente por razones prácticas, si ustedes me lo permiten. Hemos dicho, o digamos que se ha verificado, que hay una gran corrupción en los peritos judiciales, que el perito judicial no es tan imparcial, que hay una gran inidoneidad de los peritos judiciales, que las listas de auxiliares de la justicia muchas veces son hechas inclusive entre parientes de los mismos jueces, entre parientes de los secretarios, no son idóneos, tenemos graves problemas cuando los designan, cuando designan a un perito judicial, ese perito tiene que contratar a otros que saben, tenemos discusiones sobre los honorarios, el tema de la objeción es muy difícil, se ha vuelto algo muy complicado. Entonces, la mayoría de gente considera que lo que más prolonga el proceso judicial es la prueba pericial, razón por la cual se ha decidido cambiar al perito de parte. En el dictamen de parte, en lugar de tener un perito designado por el juez, estamos partiendo de un sistema particularmente aplicable al sistema oral, en el cual simplemente el demandante trae su dictamen pericial, el demandado tiene la oportunidad de presentar otro dictamen pericial. En la audiencia, las partes tienen la posibilidad de interrogar al perito y el juez, partiendo de dos dictámenes contradictorios, adopta la decisión. Ese es el cambio fundamental que queremos introducir en Colombia. Y, repito, lo hacemos particularmente porque hemos considerado que se trata de un trámite sencillo. Pero lo que quisiéramos particularmente advertir es que el cambio de un dictamen judicial a un dictamen de parte conlleva un cambio mucho más profundo en la concepción del proceso. Parte de decir, cuando vamos a hablar de dictamen de parte, estamos advirtiendo que las partes van a tener la posibilidad de probar una afirmación en el proceso. Y con esto, lo que queremos particularmente señalar es que el sistema actual, y es lo que estamos percibiendo, donde es el juez el que designa al perito, pues no es un medio de prueba. Uno diría simplemente que la parte, en este caso, en el caso del sistema del dictamen judicial, no tiene derecho a probar una afirmación. Doy el siguiente ejemplo. Cuando yo estoy diciendo, yo tengo un caso de responsabilidad médica y quiero probar que, ejemplo, el médico, como consecuencia de que no ordenó determinados exámenes o como consecuencia de que ordenó determinado medicamento, incurrió en culpa médica y causó la muerte del paciente. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Yo traigo al proceso la historia médica en la cual acredito, por ejemplo, que al paciente le dieron determinada medicina. Pero yo no puedo traer un dictamen pericial. Yo tengo que pedirle al juez, señor juez, o sortee o designe un perito. Y yo no sé qué va a decir el perito. Luego, yo no estoy probando mi afirmación. Yo lo que estoy diciendo es, designe un perito que le va a colaborar a usted en adoptar su decisión. Y el perito se convierte en un auxiliar del juez. Decimos además en Colombia, y aquí lo acaba de repetir Liliana, que el perito no puede rendir la sentencia. Luego, el que rinde la sentencia, el que falla sobre asuntos científicos es el juez. Entonces decimos, el juez está obligado a, digamos que el perito debe transmitir los conocimientos y es el propio juez el que se vuelve médico, es el propio juez el que se vuelve ingeniero y termina decidiendo un proceso
normalmente equivocadamente, porque el juez no tiene ni conocimientos médicos ni tiene conocimientos científicos. Hoy en Colombia es común ver a los jueces hablando de medicina, a los jueces citando libros de radiología, citando libros de medicina, traduciendo libros sin tener absolutamente ningún conocimiento. Entonces nos preguntamos, ¿para qué trae un dictamen pericial si posteriormente es él mismo el que va a asumir o el que va a hablar en temas técnicos que evidentemente no conoce? Entonces creemos que, ahora, ¿qué había dicho la doctrina tradicional en esta materia? En esta materia se había dicho, todos nos habíamos preguntado, ¿qué es el dictamen pericial? ¿Es una prueba o es un auxiliar del juez? Y simplemente la doctrina tradicional terminó adoptando una tesis de Silva Melero que dice, no, la teoría dual. ¿Y qué es la teoría dual? Que es al mismo tiempo una prueba y un auxiliar del juez. ¿Y qué quiere decir eso? Eso no quiere decir absolutamente nada. Esa es la doctrina por la doctrina. Lo que creo que hay que preguntarnos, repito, es si usted le puede imponer a una parte la carga de probar en un caso en el que esa parte no tiene el derecho de traer la prueba. Y nos preguntamos entonces, ¿qué es lo que debo probar yo cuando presento un dictamen de parte? Y aquí me parece que es donde resulta fundamental tener en cuenta la teoría o tener en cuenta el aporte del garantismo y el aporte de Adolfo Alvarado Belloso. Yo creo que aquí lo importante es preguntarnos el fondo, lo importante es preguntarnos qué es lo que queremos y lo importante es hacer ciertas distinciones y ciertas precisiones en la terminología. Uno se pregunta, ¿qué pruebo? ¿Pruebo hechos? ¿Pruebo conceptos? ¿O lo que tengo que hacer es demostrar afirmaciones? Entonces uno dice, simplemente, si lográbamos simplemente avanzar con esto me parecería muy importante. Cuando yo hablo de que hay una norma, hablo de que la norma le da una consecuencia jurídica a una hipótesis fáctica, bastante sencillo. Yo digo, el médico que incurre en culpa debe reparar, es bastante sencillo el tema. Hay una hipótesis fáctica, pero esa hipótesis fáctica está en muchas ocasiones comprendida o conformada por hechos, por acontecimientos de la realidad y por valoraciones, Cuando yo digo, debe reparar el médico que causó el daño con culpa, la relación de causalidad es una valoración y la culpa es una valoración, no es un hecho. ¿Cuál es el hecho que demuestro yo? El hecho que demuestro yo es que el médico le ordenó determinada medicina. Hasta ahí demuestro un hecho. Pero el resto es una valoración, es una opinión y para eso sirve el dictamen pericial. Y aquí sí que es claro que hay que excluir el tema de la verdad. Fíjense, cuando yo logro probar con la historia clínica que efectivamente le dieron determinada medicina, pues estoy probando cómo ocurrió determinado hecho. Pero cuando yo digo el haberle dado esta medicina al paciente fue lo que causó la muerte, de ninguna manera estoy hablando de verdad. Estoy hablando simplemente de una opinión científica. Cuando digo al paciente el hecho de que no le hayan hecho este examen es lo que le generó la muerte, porque habiéndole hecho este examen lo hubieran salvado, pues estoy dando una opinión científica que además puede cambiar con el tiempo. De ninguna manera allí puedo hablar de verdad. Es totalmente absurdo hablar de verdad en ese aspecto. Entonces, gracias. En el sistema del perito de parte, ¿qué es lo que tenemos? La parte trae el medio de prueba al proceso, son las partes las que le explican al juez, el juez debe fallar con la carga de la prueba. Entonces, en este sistema simplemente, y aquí tal vez viene lo importante del punto, tenemos al demandante que trae un dictamen médico que dice, aquí hay un error. Tenemos al demandado, al médico demandado, que trae otro dictamen médico que dice mi actuación fue adecuada, ¿de acuerdo? Y tenemos a un juez que va a decidir teniendo en cuenta dos valoraciones contrapuestas. Y el juez va a decidir de una manera mucho más acertada cuando tiene dos peritos contrapuestos que le van a surtir realmente de un conocimiento adecuado para que él pueda fallar. Fíjense que con el perito médico nombrado por el juez, tenés un perito imparcial
que es incoloro, que es insaboro, que no se atreve a decir lo que tiene que decir, porque los peritos médicos no son capaces de decir aquí un error médico, porque les da miedo, porque no quieren atacar a su colega, hay que exprimirlo de alguna manera. Mientras que cuando yo tengo dos partes, en un método dialéctico, en un método en el cual alguien dice A y alguien dice B, pues ayuda a tener una decisión adecuada y es esa la decisión que va realmente a cambiar el tema del sistema. Entonces, uno hablaría aquí de que cuando hablamos de opinión, nunca hablaremos de verdad, si hablamos de convicción. ¿Y por qué hablo de falsación en el tema de Popper? Porque creo que lo que realmente produce la importancia del dictamen, voy a ver si es el siguiente. Perdón. Lo que realmente produce el valor del dictamen pericial no va a ser que el juez se introduzca en el aspecto científico, va a ser que el juez lo valore de alguna manera objetivamente con determinadas condiciones. ¿Cuáles son? Ya las decía algunas Liliana. Termino esta presentación, un minuto. Una, la idoneidad del perito. Dos, la imparcialidad del dictamen. ¿Qué es la imparcialidad del dictamen? La imparcialidad del dictamen quiere decir que el perito debe haber explorado todas las alternativas. Todas las alternativas. O sea, decir, hay la teoría A, la teoría B, la teoría C, y al estudiar la teoría C, yo escojo la A por tales razones. Pero el perito no puede haberse quedado con la teoría A o con la teoría B, ocultando las demás, porque no sería un perito imparcial. Debemos saber cuál es el método a través del cual se rinde. Debemos saber cuál es la fundamentación del dictamen pericial, que el dictamen esté fundamentado en las pruebas que obran en el expediente. Y particularmente me parece que lo importante del dictamen de parte en un método dialéctico es la resistencia a la contradicción. Que en la audiencia el juez, ese dictamen haya resistido la contradicción, que haya resistido la falsación y que pueda realmente darle una opinión que el juez pueda acoger en la sentencia. Muchas gracias.